Buenas, bienvenidos a un video más. Hoy tenemos como invitado a Toto, que vino desde Tortuguitas a jugar al rugby. Así que te invito a quedarte y ver esta historia de un argentino más acá en Edmonton. Vamos a pedir el café y vamos a ver a Toto para hablar un poquito de su experiencia acá en Edmonton. Estamos ahora en el sur de Edmonton con Toto de Tortuguitas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Como le había dicho, vamos a hablar un poquito más que nada con vos, con un café de por medio. Salud. Salud. Así que ya sabés, si estás en Edmonton y tenés ganas de contarnos un poquito para los argentinos y latinos que van a ver el video, contar tu historia y yo te invito al café, como dije. Contame un poquito sobre Tortuguitas. Soy Tortuguitas, tengo 26 años. Vine acá para jugar al rugby. Juego para el equipo que se llama el Leicrad. Jugamos en la primera división de Alberta. Somos del Leduc. Lamentablemente el coronavirus este año no nos dejó jugar al rugby. Volví a jugar al fútbol después de un par de años. Y estoy jugando actualmente para los Edmonton Drillers, también de la primera división de la provincia. Antes de llegar a Edmonton, Toto jugaba en la pre-C de rugby en el club Alumni. Y en Tortuguitas jugaba era rugby y fútbol también. En Tortuguitas jugaba al rugby, jugaba en la Asociación Alumni, también del top 12 de Buenos Aires. Eh, Jugué ahí 3 temporadas, este va a ser mi tercera temporada hasta que me decidí ir. Y antes jugué en el Club San Patricio una temporada. Y al fútbol jugaba en el club San Miguel. Fútbol hice inferiores en San Miguel, tuve unas pruebitas en River que terminaron de nada, sería distinto todo. Y jugando con torneos amateur con mis amigos siempre. ¿Cómo fue, se te ocurrió Canadá o cómo fue el proceso? Canadá fue una de las propuestas que tuve. Yo tenía ofertas serias para irme o a Porvo en Finlandia y después tenía algo por ahí en Montreal. Esta fue la mejor propuesta, además la gente del club desde el primer momento me ayudó en todo, cuando yo estaba en Buenos Aires todavía, y decidí inclinarme por ellos. O sea, el plan cuando vos fuiste a Argentina era venir a jugar a rugby. Claro, salir, jugar al rugby y conseguir asentarme. Esto la verdad es una ciudad muy buena, muy tranquila. Creo que la paz que hay acá nunca la sentí en mi vida, jamás. Completamente diferente. Para mí que viví toda la vida en el conurbano, pasar a esto, pasar a Leduc, un pueblito de 30.000 personas, es completamente lo opuesto que siempre Leduc tuve. está en el sur de la ciudad. Está en el sur, a unos 20 minutos de lo que sería acá el South Edmonton. Llegaste este año. Llegué este año en marzo, iba a llegar el 27 de marzo, pero cuando se veía venir todo lo que iba a pasar con el coronavirus, el cierre de aeropuertos, fronteras y todo, decidí cambiar de un día para el otro mi pasaje para salir de Argentina el 15 de marzo y llegué acá el 16 al mediodía. Cuando llegué acá, me agarra el presidente del club y me dice, che, yo pensé que vos no estabas en ese avión, porque las fronteras cerraron hace un par de horas. Así que nada, Por eso fue. es lo que hablábamos antes con Toto. Que entonces es complicado decirle o aconsejarles qué pueden hacer porque cada uno tiene su propio, primero, destino y suerte. Porque, por ejemplo, vos llegaste el último día antes que cerraran la frontera, entraste vos. Exactamente. Entonces fuiste casi el último avión que entró a... Sí, fue uno de los últimos vuelos que entró a Canadá. Pero así, además, como le piden ayuda a él, esto también va de quién te aprueba y quién no, porque Claro. esto es muy a dedo también. Tenés suerte, te aprueban, si tenés mala suerte, te desaprueban. Y tal vez presentaste todos los papeles en forma igual que otra persona. Por eso es. Lo que yo siempre aconsejo, hacer los papeles, hacer los formularios, mandar emails, igual alguno es como está pescando. Y si es posible, yo no lo hice, pero lo recomiendo si pueden, es hablar con un abogado migratorio de la ciudad o otra ciudad que sepa de las leyes migratorias, si quieren estar 100% seguros de lo que va a pasar. Ahora Toto está jugando para los Edmonton Drillers. Cuando se suspendió todo, mismo proceso que hice con el rugby de enviar mails a todos lados, lo hice con el fútbol. Empecé a mandar mails a todos lados, equipos de fútbol de acá, y tuve la suerte de que los drillers me respondieron al toque, me dijeron venite,
Y es una de las mejores oportunidades que me salió porque el año pasado terminaron en la temporada de indoor campeones invictos. Es un deporte que a nivel chicos, o sea, entre 18, 20 años, 25, se siente mucho porque lo juegan en las universidades. Y ¿La calidad de fútbol acá, cómo la ves? hay buena competencia. ¿Sí? Sí, eso me sorprendió mucho. Hay un buen nivel, hay buena competencia, es un ambiente muy sano también, cosa que tal vez a veces en Argentina eso no se encuentra por el nivel de competencia que hay. Y acá se ayudan todos mucho entre todos. ¿Es la primera vez que te vas de Argentina? Es la primera vez, sí. Ponerle que yo me quedaba a veces en Brasil en otra época, un par de semanas, un mes, pero así de vivir afuera solo es la primera vez. ¿El miedo más grande cuál era? El miedo más grande es un poco la soledad, ¿viste? De estar lejos de todo. Siempre, o sea, uno sí extraña siempre la familia, los amigos, el club. Después, otra cosa que extraño, fuera de lo convencional, el asado. Lo extraño con el alma. Aparte, más que nada, es más que la carne, vos decís, bueno, el pedazo de carne, qué rico, No, pero no, las es achuras. no, digo, el asado. Ah, el asado en sí, Que sí. dure mínimo 6 horas, Un par de 7 horas. horas. Y como tantos padres de familia, una de las razones para venir a Edmonton es Fernando, su hijo de 4 años. Sí, él está muy bien. Vivimos en un campo muy tranquilos, afuera de Duke. Y va adaptándose al tema del idioma. Él, obviamente, solamente creció con el español. De a poco va captando, vos si le hablas en inglés, él te entiende lo que le vas hablando, pero te responde en español. Sabe cómo contestar ya algunas cosas en inglés, pero siempre su cabeza va a pensar en español por ahora. Hasta que bueno, hasta que empiece el cole y empieza a estar con otros chicos, con una maestra que lo vaya acompañando, va a ser así. Acá hay muchas más oportunidades en ese sentido. Educación, la seguridad, la salud, todo lo que quieras es muy distinto. Claro. El tema del colegio, educación, es fácil el tema de la inscripción. Fer debería estar empezando dentro de poco. Tiene un colegio en Leduc que yo elegí. La inscripción salió solamente $150. Está bien, obviamente es todo un esfuerzo, pero no es mucho. Y después es todo completamente público. Tal vez hay que pagar un poco más por el tema de materiales, alguna otra cosa, y te demuestres el pasaporte que estás en condiciones, que tenés el plazo que estás aprobado para estar en Canadá, y no te piden mucho más, en serio. Así que sí, si están interesados en empezar de vuelta una vida fuera de Argentina, tanto sea en Edmonton o en otra ciudad de Canadá, es cuestión de probar, hacerlo, porque las oportunidades están. Y como siempre es un tema muy importante, el frío. Me tocaron algunas noches menos 20, menos 30. Y al principio... Llega un momento que ya el frío, si es menos 10, menos 20, menos 30, Claro. es lo mismo. Ya Claro. no lo sentís más, Sí. más frío, es imposible. Pero sí, al principio... ¿Y Fernando? Y él se divierte por la nieve. Vale, no tiene frío, los pibes no sienten nada. Lo abrigás y ahí a la nieve y se tira de cabeza a la nieve, le encanta. Consejo que le quiera decir de tu experiencia. Que investiguen, que averigüen y que prueben suerte. O sea, prueben suerte en el sentido de apliquen. Obviamente no se vengan, no quieran aplicar si no tienen un laburo. No, ya lo tenés. Y después te dan el sí, perfecto. El tema del idioma, obviamente, sepan algo de inglés, tampoco que necesitan un nivel bilingüe. Que te sepas comunicar, estás perfecto. Agradezco a Toto y a toda su familia y a sus amigos por haberse tomado el ratito para hablar con nosotros. Así que seguimos con más historias. Acordate si sos de Edmonton y querés contar tu historia de cómo llegaste acá, para que también los argentinos y los latinos vean que se puede y qué requisitos necesitan. Te invito acá a mandarme un mensaje a mi Instagram y con mucho gusto te atiendo. ¿Quieren mensajearme o algo? Soy Toto Saladino en Instagram. También. Igual le dejo el link acá abajo. Manda un saludo a tu gente. Nada, a mi gente de siempre, mamá, papá, Juli, Sofi, mis tíos, prima, toda mi familia, que siempre los extraño, los quiero muchísimo. La gente de Alumni, que el club se extraña muchísimo, estoy muy contento de que hayan vuelto a entrenar. A los bajoneros, sigan comiendo asado, muchachos, y también los chantas, sigan juntos, muchachos, por más que el sol esté en Mar del Plata y usted esté en Pilar, sigan juntos, muchachos, los quiero muchísimo. Bueno, Toto, gracias y nos estamos viendo. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, por el café. Y nada, espero que lo haya disfrutado como yo. Sí, gracias.
Nos vemos. Saludos. Acordate, manda tus cosas, prepárate, informate bien de qué necesitas, qué requisitos. Y acá te voy a dejar, como siempre, mi Instagram y la página del gobierno de acá de Canadá para que puedas ver qué requisitos necesitas. Te agradezco mucho, yo soy Chelo, sigo acá en Edmonton. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.